Bienvenidos de nuevo a este su programa mítico. En esta ocasión vamos a tratar una leyenda excepcional, una leyenda que no ha sido publicada en ningún libro y que sin embargo se quedó en la psique colectiva por décadas. Una leyenda que dejó una frase inolvidable que todavía las abuelas de hoy repiten constantemente. Un crimen tan atroz que no se pudo olvidar en todo este tiempo. Pero antes de ir a esta leyenda excepcional, vamos a ponerla un poco en contexto. En lo que hoy día es el Boulevard Dolores del Río, corría la Acequia Grande. La Acequia Grande era esta fuente de agua potable para los pobladores de Durango, de lugares cercanos y no tan cercanos a ella. Había personas que tenían que caminar muchas calles para poder abastecerse de agua día con día. Era un caudal enorme de agua que redefinió el mapa de nuestra ciudad. Antes de la fundación de Durango, lo único que existía era la ermita de San Juan Bautista de Analco. Analco quiere decir más allá del agua, y este sobrenombre lo tenía precisamente porque estaba cruzando este arroyo que eventualmente sería la Acequia Grande. Esta división natural mantuvo lo que hoy día son los barrios de Tierra Blanca y de Analco, alejados del crecimiento de la villa de Durango. Durango se instaura unas pocas calles, ahí en lo que hoy es la Plaza de Armas por tradición, aunque no hay ningún documento que diga que específicamente fue en ese lugar. La tradición nos hace festejar nuestro bando solemne en lo que hoy día son las calles de Juárez y 5 de febrero. De ahí empieza a crecer la ciudad hacia el norte, alejándose del Paseo de las Alamedas y de la Acequia Grande. El Paseo de las Alamedas no como tal, no existía, pero esta enorme cantidad de árboles existía precisamente por la conveniencia de esta fuente de agua. Cuando por fin empieza a poblarse Analco y Tierra Blanca, son terrenos hasta la fecha bastante grandes, porque se destinaron principalmente a huertos y a caballerizas. Entonces esto permitió que hasta la fecha haya muy grandes terrenos en estos lugares. Son casas grandes, particularmente del siglo XIX. La mayoría de los monumentos históricos que están ahí, en estos lugares, pertenecen a este periodo precisamente por el crecimiento de la ciudad. La Acequia Grande fue testigo del crecimiento urbano, de leyendas, de acontecimientos, y es recurrente en muchísimas historias de nuestra ciudad de Durango. Ya para los años 70 ya no era más que un foco de infección, ya había menguado su caudal, ya era solamente algunos lugares con un poco de agua, encharcamientos, había fango, había todo tipo de flora y fauna nociva, y se decidió hacer un bulevar encima de ella, y desapareció parte de su gran historia. Sus puentes por sí mismos eran excepcionales. Y en esta ocasión nos vamos a remontar hasta mediados del siglo XX y vamos a contar una de las muchas leyendas, porque incluso aquí en Durango, la Llorona habitaba en uno de los puentes, en el Puente del Obispo, de la Acequia Grande. Y son un sinnúmero de historias las que la involucran. Pero el día de hoy vamos a conocer una leyenda muy bien contada, muy bien recordada, escalofriante, pero olvidada. Me refiero al fantasma del enano. Vamos a conocer todos sus detalles, toda la historia, la naturaleza de este crimen y el fantasma que dejó. Vamos con ella.
entes míticos. Bienvenidos a todos ustedes. Me encuentro en el Paseo de las Alamedas, justamente en el cruce de calle Allende y donde comienza calle Hidalgo. Algunos de ustedes todavía recordarán de que en este Boulevard Dolores del Río estuvo la acequia grande, pero pocos recuerdan esta leyenda que nace de un crimen espeluznante que se quedó grabado en la psique de la sociedad de aquel Durango de mediados del siglo XX. Esta es la historia del fantasma del enano. Comenzamos nuestra historia con lo siguiente. Venía Fernando Ortega. Él tenía a su novia Cori, que se llamaba Corazón, acá en el Callejón del Rebote, unas calles al norte de esta zona. Las 11 de la noche, en aquellos años 60, eran muy diferentes a lo que se puede presentar el día de hoy en nuestra ciudad. Las calles tenían mucho menos alumbrado público. Había muchas zonas en completa oscuridad. Además de que a las 11 de la noche ni comercios ni gente que los necesitara. Pero para un joven enamorado en los 20 años, esto no era impedimento. Tranquilamente caminó desde Callejón del Rebote hasta el Templo de San Agustín y de ahí se encaminó por esta misma calle hasta llegar al puente de la acequia y subir por calle Allende, y allá, unas calles más adelante, era donde vivía. Pero cuando venía por calle Hidalgo, en la penumbra alcanza a divisar que hay una silueta extraña justo en el puente de la acequia. Parece ser un niño. Conforme se va acercando, nota que la proporción de este cuerpo no es como la de un niño y parece esta silueta un poco más abotargada, característica de las personas que tienen la condición de enanismo. Es un enano, o por lo menos eso parece. Hay un poco de recelo por parte del joven, pero tratando de disimular su preocupación, se encamina por este lugar y algunos metros antes de llegar con este extraño que estaba volteando impávido hacia el norte, es como si de repente lo notara y simplemente se echó hacia la acequia. Esto causa terrible alarma en el joven, que rápidamente se apresura y trata de enfocar entre la oscuridad a este pobre hombre que quizá cayó hacia la acequia. No escucha chapoteo, ni gritos de auxilio, ni puede ver nada. Por minutos busca al otro lado del puente, debajo de él, pero no vuelve a ver a este enano. Algo preocupado, decide proseguir su camino y cuando sube por calle Allende, voltea y puede ver otra vez al enano parado en el mismo lugar donde lo vio, desde luego ahora de espaldas a él. Y Fernando piensa, quizá está esperando a alguien y quizá, desde luego, él se sintió más amenazado que yo, por obvias razones, por la desventaja física que esto representa. Sonrió un poco, pensando que él sin querer, al tratar de ayudarle, le debió de haber causado un mal rato a este pobre joven que estaba ahí en el puente. Y es esto mismo lo que le cuenta a su mamá, la cual le dice, ande hijo, es que ese enano es un fantasma, ¿cómo no se acuerda de lo que pasó? Y es ella la que le cuenta la trágica historia de Fermín. En la esquina que está a mis espaldas, que corresponde a la calle Francisco Saravia e Hidalgo, en este lugar, ahora seccionado y con construcciones relativamente modernas, se encontraba una casona antigua, muy grande, y esa casona albergó una carnicería que se llamó El Novillo. El propietario era don Jesús Espino,
El negocio era muy agradecido para él. Tenía muchos clientes, sobre todo amas de casa, el rol que correspondía en aquel lejano 1959, pero eran mujeres bastante bien acomodadas. Eran mujeres que podían darse poco lujo de comer carne casi a diario, por lo cual las ventas de Don Jesús las tenía en la cúspide. Al lado contrario de esto estaba el pobre de Fermín, un niño que apenas a los primeros años de la educación primaria se dieron cuenta que tenía la condición de enanismo, por lo cual sus compañeros, cuando notaron esta condición, fue el blanco de sus burlas. Pero aún así él concluye su educación primaria. En aquel momento, el límite de la educación básica era bastante digno que una persona concluyera su educación primaria. Su madre, que vivía sola, simplemente eran ellos dos. Tenía mucha necesidad, apenas podían sobrevivir, por lo cual Fermín, en cuanto termina sus estudios, empieza a buscar trabajo de lo que puede, de lo que sea, y encuentra una oportunidad en esa carnicería. Cuando Don Jesús le dice que necesitan un despellejador, porque está la cantidad de clientes que su ayudante Sergio tiene que estar en mostrador con él y necesita alguien que ayude en los cortes. Fermín está muy contento. Él ya hacía, entre muchos mandados, daba este servicio a domicilio de algunos paquetes de la carnicería El Novillo. Pero no era un trabajo estable, era simplemente uno de muchos mandados y él se mantenía con las pocas propinas que recibía. Él estuvo muy entusiasmado de trabajar ahí y demostró ser la mejor opción. A pesar del inconveniente de su estatura, su empeño y habilidad lo hicieron indispensable para el negocio de Don Jesús. Pasaron las semanas y él se gana la confianza de tener su propio juego de llaves. Siempre era el primero en llegar y ahora que disponía de su juego de llaves, ya podía ser el último en irse. Pasaron los días, las semanas y todo marchaba bien. Hasta un momento que Fermín se siente un poco mal y es la mamá la que viene a avisar que ese día no podrá ir a trabajar. Don Jesús le dice que no se preocupe, que cuide la buena salud de él y que espera que se mejore pronto. Sin embargo, al ser tan joven, en ese momento era un muchacho de apenas 17 años. Por la tarde se siente mejor y decide venir a su lugar de trabajo. Él sabe que ni Don Jesús ni Sergio van a limpiar. Y él piensa que va a ser un buen gesto, aunque no le paguen su día, venir a colaborar, porque tenía este compromiso con este trabajo que le ayudaba tanto. Así pues, con su juego de llaves, llega hasta este lugar, abre la puerta, y cuando se dispone a ir por los utensilios de limpieza, escucha ruidos extraños. Con algo de temor se acerca y encuentra a Don Jesús en comprometida e íntima situación con una mujer que, aunque el pequeño Fermín no la conoce ni puede verle la cara, su desnudez es evidente. Ella, como puede, cubre su cuerpo, su rostro, toma su ropa y escapa. El momento es terriblemente embarazoso para los tres. Fermín, desviando la mirada, trata de disculparse, mil excusas le pone. Don Jesús, acomodando su ropa, trata de conservar la calma, pero la identidad de esa mujer es la clave. La esposa de un hombre rico y poderoso, que si se llega a saber lo que ha sucedido, le va a costar la libertad y muy probablemente la vida a Don Jesús. Simplemente no puede saberse. Mientras Fermín trata de darle mil excusas, camina delante de él, Don Jesús va pensando cómo se deshace del problema. Y en este momento de preocupación irracional,
toma un cuchillo de una de las planchas, jala el cabello de Fermín y de un solo tajo lo degolla. Ni siquiera pudo gritar. El joven cae pesadamente hasta el suelo, se convulsiona un poco y ahí en medio de un charco de sangre muere. Ahora viene la parte peor de este crimen. ¿Qué va a hacer con el cuerpo? Se le ocurre destazarlo para eliminar la mayor cantidad de evidencia que es posible. Lo sube a la plancha, lo despoja de su ropa y comienza esta atroz tarea. Se da cuenta que no será suficiente él solo para deshacerse del cuerpo. Se limpia la sangre y sale preocupado y asustado hasta la casa de su ayudante Sergio. En breve le explica lo sucedido. Aunque él está un poco aturdido y no lo entiende del todo, él es el que más debe. Calculen ustedes, si don Jesús, siendo un hombre hosco y maduro, consiguió un amante, imaginen ustedes el éxito que tenía entre algunas clientes el joven Sergio. Era mejor deshacerse de este testigo. Llega y soporta la impresión de ver este cuerpo tendido y semidestazado en la plancha. Y haciendo de tripas corazón, le ayuda. La piel y las entrañas son lo primero que arrojan a la acequia grande para deshacerse de ellas. La carne, con cuidado la seccionan y la ponen en los exhibidores. Venderán la carne del enano. Finalmente, la cabeza entera y los huesos, así como la ropa, son arrojados a la acequia grande. En este momento, ya es la madrugada. Casi toda la noche les lleva su macabra labor. Al siguiente día, es monstruoso. El par de hombres desvelados, asustados, exhibiendo carne humana que poco a poco es vendida entre toda la clientela. La madre, desde luego, fue a preguntar por su hijo. Ellos dijeron que no lo vieron. Ella misma les avisó que estaba enfermo. La madre insistía que él por la tarde había llegado hasta aquí. Ellos le dijeron, nunca lo vimos, señor. Claro, había nerviosismo, preocupación, había arrepentimiento, pero estaba hecho y consumado. La carne se vendió por semanas enteras. La mamá preguntó y decía que soñaba que su hijo le decía, estoy aquí en la carnicería, mamá. Y de alguna manera era cierto. Hubo un hecho que casi los pone al descubierto. En un tamal, entre el guiso, una persona casi se rompe un diente con un hueso de una forma bastante curiosa. Un hueso que se lo llevan aquí a una calle, en la calle Analco, al doctor, que lo revisa y dice, es demasiado pequeño para ser de un adulto, sin duda es una falange, es el dedo de una mano, la punta del dedo de una mano, pero está muy bien calcificado para que sea un niño. Era un secreto a voces, ese hueso era de un enano, de Fermín, ese que había desaparecido días atrás, pero nadie pudo acusarlos. Pasaron las semanas, la mamá era la única que insistía en saber el paradero de su hijo. El crimen hubiera quedado impune si no fuera por una terrible coincidencia. Llegan agentes de la policía revisando las carnicerías porque había presunción de que cuatreros estaban vendiendo ya la carne en canal. Y revisaban si tenían facturas, si todas sus compras habían sido hechas correctamente o si alguien les había ofrecido carne sospechosamente barata. Y cuando entran aquí a la carnicería del Novillo, el ayudante Sergio dice una frase que se quedó por mucho tiempo en la memoria colectiva. Cuando ve entrar a los agentes del orden, él espontáneamente dice, no,
Yo no maté al enano, simplemente ayudé a deshacerme de él. Esta confesión espontánea tiene el devenir del interrogatorio, la detención y la condena de ambos. El crimen fue tan horroroso que se queda en la memoria de la gente, que le dieron esta forma de leyenda de ese fantasma que se aparecía cerca de la acequia. Y la frase de Sergio: yo no lo maté, nada más ayudé a desaparecerlo, se quedó tan claro que mi abuela me decía, cuando yo exponía sin querer alguna diablura, y me decía: sí, ya estás como el que mató al enano. Esta es la memoria colectiva, esta es la memoria social. Estas son las leyendas que están quedando en el olvido y que yo estoy tratando de rescatarlas para que ustedes las conozcan y las compartamos y se queden como identidad de nuestro Durango. Una historia verdaderamente mítica. Entes míticos. Como lo acabamos de ver, el fantasma del enano. Esta leyenda fui yo el primero que pudo publicarla con toda su forma, porque estaba quedando en el olvido. No hay ningún libro en donde venga tal cual. Es responsabilidad de todos compartirla y mantenerla viva. Yo sé que muchos de sus familiares van a tener recuerdos de este crimen, de este fantasma. Esa frase de ya estás como el que mató al enano se quedó para siempre. Lo mismo que esta macabra historia, esta parte en donde una parte de hueso se encuentra en un tamal, donde la gente empieza a atar cabos, lo vimos en su leyenda, mantiene esta historia tristemente vigente. Es un miedo recurrente. Cuando la publiqué por vez primera, hubo todavía muchas personas que recordaron más detalles, la ubicación exacta de la carnicería, el nombre de su ayudante, los implicados en el crimen e incluso el motivo de la investigación que dio con ellos. Por eso es importante mantener estas leyendas, porque a través de ellas rescatamos parte de la historia íntima, de la microhistoria de nuestras comunidades. ¿Cómo se llamaba ese hombre en la carnicería? ¿Cómo se llamaban sus clientes? ¿Cuál era este trasfondo fuera de la normalidad o fuera de la moralidad que se presumía hegemónica? Esta es su importancia. Espero que hayan disfrutado esta leyenda y los espero en el próximo programa.